pero Ludmer no hace eso, así que no incluye psicoanálisis. En fin, entrando ya a la cuestión que nos ocupa hoy, podríamos decir que un análisis literario de, o desde la perspectiva de Bakhtin, entiende lo que está leyendo como algo que está puesto en uso. Dicho de otro modo, entiende la literatura como una actividad. Les leo, ¿no? Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua, ¿no? Este es un primer desmarque que va a tener Bakhtin en relación a los formalistas rusos, pero sobre todo también a la lingüística susuriana, ¿no? Que es como la raíz, la semilla de, como bien trabajamos, del estructuralismo. La cuestión de entender no justamente la lengua como eh, algo estático, algo inmóvil, algo posible de ser descrito en términos positivistas, incluso el habla como un acto individual, ¿no? Más allá de la lengua como hecho social, pero la lengua como acto individual, sino que ahora, ¿no? Con esta perspectiva, esta modulación de Bakhtin, la lengua, pero sobre todo lo que hablamos, va a ser entendido siempre en uso, en comunicación, en términos pragmáticos y materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto de estudio de la lingüística, que luego va a retomar justamente la teoría de la comunicación, la semiótica, para Agustín, tiene vida. Tiene vida, y como tiene vida, se debe leer justamente en ese proceso del estar viviendo, ¿no? Que es el uso. Esa es una gran diferencia radical en términos de teoría literaria que va a marcar un nuevo camino, no solo a los estudios literarios, sino, como les dije, a los estudios semióticos, a los estudios de comunicación, porque entiende que el sujeto humano eh, cada vez que habla, cada vez que utiliza el lenguaje, está poniendo en funcionamiento una serie de componentes, una serie de criterios, de sensibilidad, de valores, éticos, etcétera, que los pone a funcionar, los pone en ejercicio cada vez que habla, ¿no? Pero también estados de ánimo, entonaciones, modulaciones, que se ponen en juego en la comunicación cada vez que uno habla. Y acá, una primera definición de qué es la literatura para Bakhtin, por lo menos este Bakhtin, es que la literatura tiene que ser entendida en relación con otros discursos. Tiene que ser entendida como un lenguaje en uso, un lenguaje en acto, lo cual es algo extremadamente radical si vinimos desde el estructuralismo, que la cuestión no es reduccionista, pero es conclusiva en ese sentido, ¿no? Lo que acabo de leer es un texto que está, como bien sabrán ustedes, en la categoría, perdón, en el texto, ya les busco, que yo lo puse en bibliografía de consulta general en el programa, pero tómenlo como obligatorio. Sobre todo si aquellos que quieran leer, por supuesto, desde Bakhtin, cuál sería un gran ejercicio para el final. Después, en un rato, vamos a hablar también del final, de cómo sería rendir un final de Bakhtin. Pero les decía, el texto es un texto que fue póstumo, es un texto póstumo que está incluido en Estética de la Creación Verbal, que es un libro publicado en el 99 por siglo XXI, perdón, en el 82 por siglo XXI, y se llama, es un texto conocidísimo, El problema de los géneros discursivos, ¿no? Está en PDF, se los pasé, está en la carpeta de biografía de consulta general, léanlo si ya no leyeron la introducción. Entonces lo que voy a hacer es compartirles, ¿no? Una serie de
subrayados que van a ir hilando un relato de qué entiende Bakhtin por enunciado, qué no entiende Bakhtin por enunciación, por discurso, por dialogismo, por ideología, hasta llegar, ¿no?, a Panesi, que es el uso crítico que nos interesa. Entonces, decíamos, para Bakhtin, las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. El uso de la lengua se lleva a través de enunciados, una palabra bakhtiniana por excelencia, que va a venir a refutar, a contraponer la otra categoría por excelencia del formalismo, que es la idea de oración. Ya vamos a ver un poco esto, pero al decir que el uso de la lengua se lleva a cabo a través de enunciados, tanto orales y escritos, lo que hace es justamente ponerse en la vereda de enfrente de cómo se venía entendiendo el habla humana, ¿no? Que esa era a través de la lingüística general de Saussure, que era a través de la oración. Entonces, el uso de la lengua se lleva a cabo a través de enunciados, orales escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. ¿Qué significa que sea concreto y singular? Que cada acto del lenguaje, cada hecho del habla es único. Y por ser único, necesita ser analizado justamente en su especificidad, autonomía, pero también en su singularidad. ¿Qué entonación, qué modulación, qué matiz emocional, eh, funcional y actitudinal pone a funcionar ese participante de la lengua? Jacobson diría hablante, ¿no? Acá estamos hablando de eh, enunciador. ¿Qué pone en juego ese participante del enunciado, ese enunciador, al momento de proferir un enunciado, ¿no? Ya vamos a entrar, bueno, hay diferentes tipos de enunciados. Pero bueno, eso es lo que me importa primero subrayar, que la literatura, dentro de una gran esfera de la actividad humana, es entendida como una lengua en uso, un producto del discurso puesta en uso. Entonces, cada esfera del uso de la lengua, sigo, elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que justamente Bakhtin va a llamar géneros discursivos. La idea de género lo que hace es, género es marcar una regularidad, una concurrencia, una reunión de ciertos patrones, rasgos, elementos comunes que permiten dar cuenta de ciertas formas de organización estables, ¿no?, de la lengua, ¿no? Entonces, los géneros discursivos son ante todo justamente fácilmente identificables por los rasgos comunes que los singularizan. Porque en su inagotabilidad, en su riqueza, en su diversidad, los géneros discursivos, en tanto ejercicio de la actividad humana, son también paradójicamente eh, estables, ¿no? Nombro algunos ejemplos. Un diálogo cotidiano, un relato narrativo, una carta, una orden militar, ¿no? Son todos enunciados y a su vez cada enunciado pertenece a un tipo de género porque cada forma de enunciar ese tipo de enunciado, valga la redundancia, responde a ciertas reglas internas, ciertos protocolos de comunicación y lógicas organizativas diferentes, ¿no? Una carta formal tiene cierta estructura diferente a la de una carta informal, una orden militar,
tiene una función imperativa y concreta y específica que no la tiene justamente una demanda amorosa, ¿no? En el diario y así. Entonces, sigo. Bakhtin dice, se han estudiado géneros literarios en su especificidad, ¿no? Se ha estudiado la novela, se ha estudiado la poesía, se ha estudiado la lírica, la epopeya. Bakhtin está pensando en la poética de Aristóteles en ese momento. Dice, se han estudiado los géneros literarios en su especificidad, pero no como determinados tipos de enunciados que se distinguen de otros tipos, pero que tienen una naturaleza verbal común. Dicho de otro modo, los géneros literarios, eh, sí, se han estudiado específicamente, como dicen, novela, etcétera, pero no en relación con otros discursos y no viendo hasta qué punto, por ejemplo, el género novela por excelencia, el género discursivo por excelencia, que es la novela, está compuesto por géneros menores que lo sostienen y un poco lo justifican. Dice, los géneros discursivos se ordenan en géneros primarios y secundarios. Esto es archiconocido, nos ha servido para un poco ordenar y clasificar a nosotros profesores de lengua cierta lectocomprensión en la secundaria. Entonces, Bakhtin es el hacedor de esta teoría que ha hecho mella e inoculado nuestras currículas. Entonces, los géneros, bueno, lo vuelvo a repetir, pero como algo que ya un poco persabido, ¿no? Los géneros discursivos secundarios, complejos, ¿no? Como la novela, surgen en condiciones de la comunicación cultural de una, dice, surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada, organizada, principalmente escrita, ¿no? Por ejemplo, el arte, la ciencia, la política. En ese proceso de formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos géneros primarios, entendidos como géneros discursivos simples. Y a esto iba, ¿no? Cuando Bakhtin dice que los géneros literarios han sido estudiados en su especificidad, pero no como géneros discursivos que se distinguen de otros tipos, pero que tienen rasgos en común, hace referencia a esto, en la medida en que la novela solo es posible por la absorción de otros géneros menores, otros géneros específicos, ¿no? Bien. Entonces, eh, segunda o tercera cuestión a subrayar, como que estoy yendo muy al hueso, pero porque sé que es algo que ustedes, es una música que ustedes ya escucharon. En el fondo lo que a Bakhtin le interesa al estudiar el lenguaje es la relación entre justamente la que el lenguaje establece con la ideología. Y si les resulta muy inaprensible la palabra ideología, úsenla como sinónimo de visión de mundo, ¿no? Entonces, en el fondo lo que Bakhtin estudia es, o está preocupado, es por la relación entre lenguaje e ideología, o visión de mundo, y la categoría de enunciado dentro de esta disciplina lingüística es aquel que le permite, es un concepto propicio para estudiar, porque el enunciado, a ser entendido como el lenguaje, el habla en uso, permite dar cuenta de justamente todas aquellas cosas que quedaron, cuando digo cosas, digo prejuicios, digo valores, digo estereotipos, digo jerarquías, digo de jerarquías de poder, que quedaron afuera en la abstracción, en la lectura reduccionista del formalismo estructuralista de sus coetáneos, ¿no? Bakhtin le discute al formalismo, a la gramática normativa y a la lingüística susuriana, su excesiva abstracción. Lo cual dice, va a decir Bakhtin, este uso, este tipo de manera de leer, la manera de leer formalista,
lo que genera, dice Bakhtin, o lo que está ocasionando, dice Bakhtin, es que el vínculo del lenguaje con la vida se debilita. Es un momento, un pasaje hermoso que está en la página 249 del texto que le pasé. Es un pasaje hermoso porque, bueno, son como de los momentos de licencias poéticas que un ruso muy duro como Bakhtin, bueno, no, en el fondo no, quizás estoy siendo demasiado precipitado en la afirmación, pero es un momento muy lindo, muy poético, en donde Bakhtin habla de que leer de forma estructuralista, leer de forma formalista, sería como propiciar el debilitamiento de la relación entre el lenguaje y la vida, dice Bakhtin. El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que se realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. Cuando se habla a través de cuando se habla del lenguaje que participa en la vida y que se habla de enunciados que se realizan concretamente, lo que hay de trasfondo es toda una concepción materialista de justamente del lenguaje. ¿Qué significa concepción materialista? Que es algo que se puede tocar, que es algo que se puede palmar, que es algo que se puede estudiar y ver. Tiene que ver con justamente ir en contra de la abstracción cientificista de los formalistas rusos y que después van a poner en funcionamiento los estructuralistas franceses. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje se puede tocar, el lenguaje es vida y el lenguaje se realiza. Tiene momentos, se realiza y es un acto concreto de la lengua, ¿no? Esto después incluso lo va a tomar Austin para hablar de bueno, la teoría de los actos de habla, etc. Entonces, para Bakhtin, todo enunciado, justamente al ser un acto singular, concreto, utilizable en la vida, es un acto individual. Y por lo tanto puede reflejar, esto es, para subrayarlo, puede reflejar la individualidad del hablante o del escritor, ¿no? Ahora, eh, los que la tienen difícil, o lo que se vuelve un poco, no arenoso, pero sino más desafiante, leer eh, el estilo individual, es en ciertos géneros estables que no nos interesan, pero un poco señalarlos quizás nos permita iluminar más la comprensión, eh, de que, bueno, decir que donde existe un estilo, existe un género, eh, me trabé, vuelvo. Entonces, dice, todo enunciado es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad hablante. Esa individualidad es compleja, es difícil de marcar, por ejemplo, en ciertos géneros muy estables y muy estandarizados como una orden militar o documentos legales, ¿no? El que fue ex estudiante de Derecho o ha visto una vez una carta de documentos o ha mandado una carta de documento, eh, eh, sabe que, bueno, ahí, si bien es un género primario, es un género simple, hay un estilo estandarizado y la individualidad hablante, y ahí mucho no se puede un poco reseñar, ¿no? Pero nosotros nosotros que estamos preocupados por los géneros secundarios, la novela, la poesía, ¿no? Esto es muy importante porque permite singularizar e individualizar aquel que habla, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy bien con Puig. Entonces, quedémonos con esto. Donde existe un estilo, existe un género, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo les decía que Bakhtin refutaba eh, o se desmarcaba de la teoría susuriana o de la lectura formalista, no en un sentido antagónico, es decir, esto hay que dejar de hacerlo, sino más bien en un sentido superador y a la vez complementario.
¿no? Porque la teoría bakhtiniana va a venir a complementar, al entender la lengua en uso, la lingüística normativa, o los estudios de la preocupación en la lingüística normativa. Dice Bakhtin, la gramática normativa, cuando digo gramática normativa, es la gramática escolar que entendimos, es la gramática sociana, es oración, verbo, sujeto, enunciado, oración bimembre, birimembre, eh, adjetivo, esa es, ¿no? Esa cuestión de la gramática normativa. Bien, entonces, lo que dice Bakhtin en la página 255, la gramática normativa y la teoría de la enunciación, teoría de la enunciación no, de la teoría del discurso de Bakhtin, deben combinarse orgánicamente. Dice, el estudio del enunciado como de una unidad real de la comunicación discursiva, es decir, que un acto se materializa en la vida real, permitirá comprender de una manera más concreta la naturaleza de las unidades de la lengua, entendidas como sistema, que son la palabra y la oración. Dicho de otro modo, la idea de enunciado es la palabra y la oración entendidas como unidades que operan en la vida real y no como algo que solo queda un objeto neutro, frívolo, estático, inmóvil en el análisis lingüístico, ¿no? Y acá vamos marcando diferencias, ¿no? Soy como muy puntilloso en esto porque nos va a permitir después entender la idea de hasta qué punto la palabra ideología tiene importancia y marca la diferencia, ¿no? Por eso estoy siendo como muy puntilloso en esto. Entonces, en la lingüística saussuriana, el oyente es un agente pasivo, ¿no? Como les decía, que acompaña al hablante, verdadero sujeto de la comunicación. Para Bakhtin, esto es una ficción científica, me encanta, como dice, esto es una ficción científica. ¿Y por qué? Porque en la teoría del enunciado, el oyente, ¿no?, toma una postura activa de respuesta. Lo completa, lo duplica, lo contradice. Entonces, la comunicación no deja de ser solo un acto de aquel que habla y el receptor es alguien que solo recibe, ¿no? Acuérdense de la teoría de la comunicación de Jacobson, donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay diferentes funciones para poner en funcionamiento ese mensaje o para dar o transmitir ese mensaje. Había una función poética, transmisiva, informativa, ¿no? Esto ya todo por hipersabido. Si no, y necesitan refrescarlo, vayan al texto de Lingüística y Poética, consignado en la Grafía de General, en donde ahí se les esclarece hasta qué punto el estructuralismo eh, construye, ¿no?, vía Jacobson, esta teoría comunicacional desde la lingüística social. Entonces decía, el oyente, pensemos en el lector, ¿no? El oyente es un tipo de lector, deja de ser alguien estanco, alguien pasivo, meramente un receptáculo, para convertirse en alguien activo, dice. El oyente toma una postura activa de respuesta, lo completa, lo duplica, lo contradice, ¿no? Esto es para hablar de una comunicación que va y viene, ¿no? Y esto es algo que primero le va a permitir dar cuenta de algo que quiero que se subrayen, de que para Bakhtin el discurso está vivo. ¿Qué significa esto, no? Más allá de este poco chiste, el lugar común. De que cuando hablamos, damos vitalidad y ponemos en acto eh, una materialidad que vive, y cuando vive es como que tiene fluidez, no es que va a morir en en la mera recepción del oyente, no, es algo que está activo, es algo que tiene fuerza, tiene potencia y tiene intenciones, ¿no? Entonces, dice Bakhtin, todo enunciado es un eslabón de una cadena complejamente organizada de otros enunciados. Entonces, para marcar un poco la dicotomía, habría por un lado un oyente pasivo, eh, propio del curso de lingüística general, ¿no? Y habría, por otro lado, un participante activo de la comunicación, ¿no?, que reelabora, reescribe, siente, completa el mensaje que le llega. Y esto es algo que para nuestras preocupaciones, que son cómo leer bakhtinianamente la literatura, tiene mucha importancia porque nos vuelve sujetos participantes. Ser lector a la manera de Bakhtin supone
participar activamente del texto, ¿no? Bien, entonces, sigo, dice Bakhtin. El discurso siempre está vertido en la forma del denunciado que pertenece a un sujeto discursivo determinado y no puede existir de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, un poco lo que ya veníamos diciendo. Eh, Dice, sigo, por más variados que sean los enunciados, según su expresión, contenido, composición, todos poseen fronteras muy bien definidas, las cuales se determinan con el cambio de los sujetos discursivos. Y acá nos volvemos súper no, iba a decir exactos, pero no, bueno, precisos, para el momento de definir enunciado. Sí, la oración tiene su frontera en el punto, ¿no? Los límites de la oración es otra oración, ¿no? Separada por un punto, un signo de puntuación, una coma, un punto, ¿no? Esto es algo que hemos sufrido todo al hacer un análisis textual, un análisis oracional sintáctico en la secundaria, también, eh, o en gramática general. La finalidad o el fin, aquello que marca una frontera entre enunciado y enunciado, es el cambio del hablante. De acá va a salir otra teoría, que es la teoría de los turnos de habla, la teoría del pacto de habla, que es otra cosa que no me voy a meter, no voy a ni enunciar. Pero bueno. Entonces, lo que me interesa es marcar es que los límites del enunciado es el cambio del sujeto del discursivo. En un enunciado puede haber varias oraciones. ¿Sí? Decía, esto es muy importante porque primero nos supone un estado de activa participación en la obra, pero también ya dentro de la obra permite leer las formas en que aquellos que toman la palabra, cuando, por ejemplo, en una literatura como Quick, que no se para de hablar y que los hablantes son eh, constantes, diversos y van cambiando de turno de habla todo el tiempo, permite justamente marcar la modulación específica, la entonación y permite delinear la profundidad de un personaje a partir del estudio de cómo habla ese personaje, ¿no? Hay un análisis muy rico desde Bakhtin eh, que permite analizar dicho de otro modo. Me enredé. Bakhtin permite analizar muy ricamente de qué modo hablan los personajes en una obra. La cuestión de la voz, eh, de qué se pone en juego cada vez que un personaje habla, sujeto de la enunciación, del enunciado, perdón, eh, decía, es muy rico, ¿no? Entonces, eh, podemos marcar como diferentes, ya para ir un poco, marcar como elementos, rasgos que permiten describir la idea de enunciado. Entonces, primero, la gente no habla intercambiando oraciones, sino enunciados. Eso no habla como habla en oración, sino enunciados. Entonces, la idea de conclusividad es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, dice, el hablante dice todo lo que en un momento dado, en condiciones determinadas, quiso decir. O no, o no quiso decir, pero permite decir. Entonces, la idea de conclusividad, de que el enunciado termina cuando el otro habla o toma la palabra, es algo muy distintivo del enunciado, ¿no? Entonces, dice, por eso el enunciado otorga la posibilidad de ser contestado. Entonces, el sentido del objeto del enunciado es agotado. ¿Por qué? Porque hacer concreto permite determinar cierto sentido de, bueno, ¿qué quiso decir? Después, el enunciado se termina por la intencionalidad discursiva del hablante. El enunciado posee formas típicas genéricas de conclusión, géneros cursivos, y el sujeto del enunciado adopta un compromiso dentro de ciertas esferas de sentido.
Acá vamos a ir metiéndonos a lo que nos interesa. Entonces, habría, habría en aquel que toma la palabra un rasgo de evaluar, o que posible evaluar, o ser evaluado, ¿no? Y que es justamente una actitud, dice, una actitud evaluadora y subjetiva con respecto a su propio enunciado. Bien, y acá, justamente, al ser conclusivo, los enunciados son dialógicos. ¿Qué supone que sean dialógicos? Que no se cierran en sí mismos, que no son abstracciones, sino que fluyen no diría sistemas, en una red, ¿no? En un tramado discursivo, en donde cada enunciado se va complementando y va entrando en discusión con el otro. ¿Qué supone que los enunciados dialoguen entre sí? Bueno, supone que alguien le está escribiendo hacia otra persona y que hay otro que espera ese enunciado. Podríamos decir que el hacer crítico o el hacer teórico permite dar cuenta muy bien esto, porque acuerdan que les decía que la teoría siempre está en discusión o en conversación o en disputa con alguien, ¿no? Dice, por más monológico que sea un enunciado, por ejemplo, una obra científica o filosófica, por más que sea que se concentre en su objeto, no puede dejar de ser, en cierta medida, una respuesta a aquello que ya se dijo acerca del mismo objeto, ¿no? ¿Qué permite leer esto? Que a diferencia de la oración, a diferencia de cómo entendía el formalismo del lenguaje, es que nuestros enunciados siempre son respuesta de algo, siempre responden a algo, siempre están dirigidos hacia alguien, porque tienen una cualidad dialógica, ¿no? Que permite justamente, o les exige entrar en conversación con otros enunciados. Entonces, un enunciado está lleno de matices dialógicos porque nuestro mismo pensamiento se origina y forma en el proceso de interacción y lucha del pensamiento ajenos. Y acá vamos a ir delineando lo que Bakhtin entiende por ideología. ¿Qué es esto? Dicho esto muy rápidamente, es la forma en que miramos el mundo, pensamos y consumimos el mundo. Y eso se genera en contraposición a otros pareceres y otras visiones de mundo. Esa visión del mundo, por lo general, se manifiesta, por ejemplo, estoy pensando en Puig, en forma de estereotipo, lugar común, una especie de superestructura, acuérdense que Bakhtin es marxista, que permite dar cuenta de, bueno, ciertas preocupaciones, pero también de ciertos miedos y ciertos deseos de aquel que habla, ¿no? Entonces, si lo que hablo siempre es una respuesta o está en tensión de el pensamiento ajeno, de una respuesta ajena, de un parecer ajeno, ese carácter dialógico va a definir tanto este rasgo alternativo, pero también mi forma singular de pensar el mundo. Dice, y esto es algo que repite mucho Bakhtin, dice, el enunciado es el eslabón en una cadena de comunicación discursiva y no puede ser separado de los eslabones anteriores que la determinan por dentro y por fuera, generando en él reacciones de respuesta, ¿no? Y ecos diálogos. Por eso hizo mella o aterrizó con mucha fuerza la teoría de Bakhtin en, por ejemplo, las carreras de periodismo o en las teorías de la comunicación, dicho esto de forma muy amplia, porque la teoría bakhtiniana permite dar cuenta de, primero, que aquel que toma la palabra, primero tiene una ideología, tiene una visión de mundo, y que eso que fue proferido y enunciado se puede analizar a partir de rasgos formales, pero también se puede analizar en términos de, bueno, ¿a quién le está respondiendo? ¿A quién está discutiendo? ¿A quién está tensionando? ¿No? Entonces, esto es lo que señala Martino. Un signo importante del enunciado es su orientación hacia alguien, su propiedad de estar destinado, a diferencia de la oración, que es impersonal, ¿no? Entonces, eh, frente a la impersonalidad de la oración, Bakhtin antepone la personalidad del enunciado.
¿no? Hay una intención, hay una visión de mundo, hay un pensamiento, hay una ideología, ¿no? Y acá voy a remitir a el texto de Jorge Panesi, que lee a Manuel Puig. Primero lo leo, lo analizo y después vamos a Puig. Voy a tratar de compartir pantalla, si es que me lo permite. Dice Jorge Panesi en un texto, el texto que está consignado, bueno, lo presento. Bueno, Jorge Panesi no necesita presentación porque ya lo leímos. Lo leímos en la primera unidad. Esperen que estoy buscando, quiero ser exacto. Hay dos textos de Panesi consignados en esta unidad. Está el de 1983, que es Manuel Puig, Las relaciones peligrosas, que es el texto que estoy compartiendo con ustedes, que fue publicado en la revista iberoamericana. Y después hay otro texto que se puede leer como una gran nota al pie de este texto, que un poco comenta, nos confiesa el contexto de producción en el cual este texto fue escrito, y que lo puse en el programa porque permite entender nos permite entrar con mejores ojos a este texto. El que importa es este, el del 83, ¿no? El de las relaciones peligrosas. Es un texto muy, muy temprano sobre la obra de Manuel Puig. El primero que escribió sobre Puig fue su amigo Piglia, después empezarían progresivamente a publicar. Son textos muy señeros, ¿no? Estamos hablando de una obra que no sabía muy bien cómo leerse en los 60 y 70, y en los 80 empiezan a aparecer textos, quizás un poco antes, que un poco marcaron el derrotero de la crítica, o la primera gran etapa o generación de críticas sobre la obra de Puig, en donde estarían Josefina Ludmer, Beatriz Arlo, Ricardo Piglia, todos amigos de Manuel Puig, y Panesi, que es una generación anterior, ¿no? Esto es un poco lo cuenta en su artículo 2020. Y bueno, donde nada, prima la admiración total sobre este escritor. El texto de Manuel Puig, Las relaciones peligrosas, es una lectura, es una reseña, sí, es un análisis crítico de la primera novela de Manuel Puig, que es La traición de Rita Hayworth, ¿no? Eh, Muy brevemente les cuento el argumento de la novela. Bueno, es la gran ficción autobiográfica de Puig. Hay un general, ya no me acuerdo si es Coronel Vallejos, yo creo que es Coronel Vallejos, General Villegas, siempre se me confunden, no sé cuál es el real, cuál es el ficticio, siempre tengo el mismo drama, pero bueno, hay un pueblo de provincia lindando con La Pampa, pongamos Coronel Vallejos, y me abrazo a que tenga, después ustedes lo chequean y lo corrigen. Eh, bueno, ahora pienso que es General Villegas, bueno, perdón, Coronel Vallejos. Quizás Coronel Vallejos es el ficticio y General Villegas es el real, bueno, no sé. Entonces, decía, hay un pueblo que linda con la Pampa y en donde se narra la vida del pueblo. Tiempo chato, liso, plano, espacio también desierto, vacío, falta de estímulos, en donde hay un nene, Toto, de 6 años, que si usted lee la novela se va a enamorar, que va llenando el tiempo de su infancia en ese pueblo totalmente opacado y vacío de la llanura pampeana, con imágenes del cine, con imágenes de películas que ve fielmente todas las tardes con su madre a las 6 de la tarde. Este es un dato autobiográfico del propio Puig, que iba con su madre, que estaba perdido en ese pueblo, y que, bueno, al único cine de pueblo que había, se metían los dos un poco refugiándose de la realidad totalmente falta de... Sí, no, no me sale la palabra, falta de ficción que tenía en la realidad, totalmente aburrida, chata, y se metían a ver las películas que pasaban, todas películas del Hollywood de los 50, el Hollywood de justamente Rita Hayworth, el Hollywood que quizás más brilló, que más le dio entidad al brillo y al glamour, y a la pomposidad y a la alfombra roja, pero también a los culebrones de la 4 de la tarde, las relaciones amorosas.
Bueno, todo este material ficcional, todo este mundo ficticio que el nene Toto, y nota al pie, el nene Puig, eh, consumía, devoraba, un poco va trasladándose a la realidad de su pueblo, ¿no? Dice, la gran tragedia no sé, creo que lo dice Piglia o Panesi, la gran tragedia del pobre Toto es que una vez que se apagaba la luz, perdón, se prendía la luz de la sala de cine y se da cuenta que esto era una película y no el mundo, bueno, entraba en una depresión, una tristeza, pobre nene. Entonces, decía, eh, bueno, La atracción de Rita Hayworth es un Bildungsroman. ¿Qué es un Bildungsroman? Es una novela de iniciación, de aprendizaje, en donde el Toto va construyendo su educación sentimental a partir de los adultos que pueblan su ficción. Su tía, su madrastra, sus vecinos, sus amiguitos, su iniciación sexual, pero también las películas que va viendo, ¿no? Sus quehaceres y la escuela. Y bueno, la novela va construyendo una ideología, una forma de ver el mundo muy precisa. Y esto es lo que le interesa a Panesi. Dice Panesi en el último párrafo del texto. Dice, la composición se construye, la novela se construye con los residuos que la novela desplegó, códigos de clase, ideologías, lenguajes, prejuicios, ficciones. Narrar una película es, porque La atracción de Rita Hayworth fue en principio un guión de película. Esto es algo que, bueno, abro nota al pie, Manuel Puig quiso ser cineasta, estudió cine, no tuvo éxito en La Plata y se fue a Italia, en Roma, y ahí en Roma empieza a garabatear un guión que después terminó siendo La atracción de Rita Hayworth. En fin, bueno, dentro de todos los derroteros de Puig. Cierro paréntesis. Dice, narrar una película es adherir al relato, las proyecciones imaginarias que desnudan al narrador, ¿no? Lo que hace todo, es proyectar imaginariamente subido al pueblo todas las cosas que ven en el cine. Están ahí reconocibles en forma de lenguaje sin dueño, dialogando entre sí, porque en realidad la atracción de Rita Hayworth no tiene monólogos, toda su estructura, ¿no? Consiste en desplegar voces y lenguas que hablan por sí mismas para exhibir las ideologías en las que están internadas. La verdad se habla y se escribe y tiene estructura de ficción. Dice, sí, como vio Bakhtin, la novela es el género dialógico por excelencia. ¿Qué significa esto, dialógico por excelencia? Hay muchas voces dialogando entre sí, ¿no? Si la novela se constituye a partir de un diálogo, que es el entrecruzamiento, las alianzas, mezclas y pugnas de la ideología, nadie entonces en la literatura argentina actual, ¿no? Estamos en los 80, ejecutó mejor este despliegue de voces entrecortadas, encontradas y desencontradas que Manuel Puig. Dicho de otro modo, Panesi da en el hueso de uno de los rasgos que conforman el ADN de Manuel Puig, que es la multiplicidad de voces. Entonces, termino de compartir. Lo que nos interesa ahora es dar cuenta de, bueno, ¿qué son esas multiplicidad de voces y qué va construyendo? Eh, ¿qué, van, ¿Qué visión de mundo se va componiendo en esa multiplicidad de voces que es la atracción de Rita Hayworth, ¿no? Y para eso los invito a un texto que consigna el propio Panesi, que es un texto de Ricardo Piglia. A ver si lo tengo. El texto de Piglia se llama Clase Media, Cuerpo y Destino, si no recuerdo mal. Sí, Destino en Manuel Puig, en La atracción de Rita Hayworth. Es un texto muy, muy temprano sobre Manuel Puig, sobre la novela de Manuel Puig. Y lo comparto porque es el Panesi mismo el que nos envía este texto para dar cuenta de, bueno, cuando digo que la novela de Puig da cuenta de una ideología a través de la multiplicidad de voces, lo que hace Ricardo Piglia es describir esa ideología. ¿Qué ideología estaría narrando a través de las múltiples voces
esta novela de Puig. La leo, dice, estoy acá, ¿no? Dice, el verdadero sentido de la atracción de Rita Hayworth. El significado último de esta novela, dice, lo que se narra, en última instancia, es el vértigo de pertenecer a la clase media. Los riesgos de vivir en una clase sin apoyo en la estructura real, el vacío de asumir una condición social fundada no en lo que se obtiene, ¿sí? Los ricos, o en lo que se hace, o en lo que no se tiene, son la pobreza, sino en lo que se aparenta. La idea de aparentar es el verbo por excelencia que nos permite dar cuenta de la ideología que se construye desde las voces en la atracción de Rita Hayworth, pero también en todo, pues, en todas las novelas. Dice, la reputación, dice, entonces, y cita, no me cortaría una mano para no pasar vergüenza, dice Berto, que es un personaje de la traición, es el máximo nivel de conciencia posible. Dice, la reputación, ¿no? ¿Qué reputación tengo? Es el máximo nivel de conciencia posible, el fundamento sobre el que se asienta la ilusión de un ascenso a la clase alta y se combate el terror de una caída en la clase baja. Bueno, que es un poco lo que, que describe la clase media argentina, que es el miedo a, que es la peor de las clases, el miedo a caer en la clase baja, ser pobre, y que lo determine un otro que lo determine como pobre, y justamente el sueño de la clase media es ascender. Entonces, en la reputación es el terreno de desarrollo de la novela de Puig, pero también de la clase. Dice, este modo de estar en el mundo, fíjense, ¿no? Este modo de estar en el mundo, de sostenerse en la realidad, aparece referido a un doble código, a dos ejes sobre los que gira toda la novela, el sexo y el dinero. O mejor, la sexualidad y la economía. ¿Por qué el sexo y el dinero? Porque en la reputación se logra en la atracción de Rita Hayworth, pero también en Boquitas Pintadas, es un texto que voy a traer un ratito. En estos dos componentes, en estas dos dimensiones, se juega prácticamente eh, toda la reputación de los personajes. El dinero, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se gana o no se gana? El que tiene dinero tiene buena reputación, el que no lo tiene no tiene buena reputación. Esto es bastante, se condice bastante con la realidad. Y también con el sexo. A ver, aquel que tiene relaciones sexuales eh, heteronormadas, pero también relaciones sexuales ay, monogámicas, heterosexuales, ¿no? Estamos hablando de el infierno de un pueblo, se legitima. Solo se puede tener sexo cuando uno se está casado, y si se tiene sexo y uno queda embarazada sin estar casada, es el escándalo, es la pérdida de la reputación, es nada, la mancha social que te va a acompañar de por vida. Esto, por supuesto, se condice totalmente con eh, la idiosincrasia argentina de esa época, pero también no debería en la actualidad, yo soy muy cauteloso a hablar de la actualidad, de lo contemporáneo, eh, pero bueno, es obvio que son todas estas lógicas patriarcales y sociales que han sido, por supuesto, puestas en tensión, discutidas, revisadas en los últimos, diría, 20 años, pero que son lógicas que se siguen sosteniendo. No me animaré a decir en los pueblos, porque yo no vivo en un pueblo, pero va por ahí la idea. Entonces, ahora, resumiendo, o un poco recapitulando, nos interesa leer Bakhtiniana, la lectura bakhtiniana nos va a permitir leer las voces de los personajes. Esas voces de los personajes vehiculizan una ideología concreta. En el caso de Manuel Puig, que es el caso de la literatura que nos importa, que es leída por Panesi, Panesi dice que la ideología es lo que más, lo que permite leer, o la puerta principal de esta novela, ¿no? Que es una ideología, dice Piglia, de la clase media, traducida en un síntoma que es, o en un miedo que es la reputación. La ideología de la clase media se juega en la arena de la reputación.
Si se tiene reputación, se puede aspirar a un ascenso. Si se pierde la reputación, solo se espera la caída libre hacia la precarización y la pobreza. Dicho esto, vayamos a ejemplos de la novela, porque me interesa eh, que ustedes puedan recorrer Manuel Puig, para que además vayan a leer Puig si es que ya no lo leyeron. Bien, entonces, vayamos a la traición. A ver, denme un segundo. Bien, este es el primer capítulo de la traición de Rita Haywood. Eh, Algunas cosas que no nos importa de Puig. Primero, no sabemos quién habla. Son muchos diálogos, pero no sabemos quién habla. Después, en el avance del texto, vamos a otorgarle un referente a aquel que toma la palabra, pero en este momento todo es confusión, todo es anonimato, todo es impersonalidad, y lo que se pone en primera escena son las voces, son los enunciados de los personajes. Por eso digo que, o por eso se ha trabajado Puig mucho de Bakhtin, porque es la obra inmejorable para analizar, bueno, de cómo hablan y qué visión de mundo ponen en funcionamiento estos personajes, ¿no? Al momento de tomar la palabra. Tenemos perdón, es el capítulo 2, tenemos en Coronel Vallejos, el General Villegas es el de tenemos el año y tenemos los dos personajes femeninos que están hablando. No voy a decir mucho, quiero que vayan ustedes. Pero bueno, les voy a leer lo que está subrayado para que nos demos cuenta de, bueno, cómo funciona esta cuestión de la clase media y los miedos de caer o no. Dice, porque somos sirvientas se creen que nos pueden levantar las polleras y hacernos lo que quieran. Yo no soy sirvienta, soy niñera del nene y nada más. Son dos sirvientas que están atendiendo a Toto. Ahora porque sos chica, después vas a ser sirvienta. No hables tan fuerte que se va a despertar el nene. Pero nunca te vuelvas a tu casa sola de noche por esa calle de tierra. Las enfermeras del hospital que se vuelven a la noche viven todas por las calles de tierra y lo mismo se vuelven solas. Las enfermeras son todas unas atorrantes. Hay una que parió soltera. Fíjense cómo se va construyendo en el decir, en el chisme. El chisme es la gran fuerza energética, el gran motor de la ficción de Puig. Su literatura se sostiene a través del chisme. Entonces, decía, las enfermeras son todas atorrantas, hay un soltero que hay una que parió soltera, y tenés que tener cuidado porque te ven que sos sirvienta y a vos te la deben haber jurado, aunque tenga 12 años. Te pueden correr uno de los negros que viven por tu casa, ¿no? Hoy que eso le diríamos en clave de eh, posibilidad de acoso y abusos y violación sexual, así se habla, ¿no? Dice, los dientes los tienen marrones del agua salada, y a vos te la deben tener jurada. Es a vos que te la tendrán jurada. Cuídate porque ya saben que tu hermana, ya, cuídate porque ya saben que a tu hermana tu papá la echó de su casa por parir soltera, ¿no? Fíjense cómo dos sirvientas, que todavía no sabemos los nombres, van construyendo, ¿no? Esta ideología de la clase media que bien describe Piglia. Dicen, yo no soy roñosa. ¿Quién tiene el delantal más limpio, vos o yo? En tu casa no barre nunca el piso. Mi casa será un rancho, pero barremos el piso. Aunque no haya baldosas, barremos el piso de tierra siempre. En mi casa el piso también es de tierra y no por eso lo vamos a barrer. Fíjense cómo la dignidad del pobre, de que aunque tenga eh, piso de tierra, lo tiene limpio, y es un poco la honradez y el orgullo de justamente esta lógica de ideología de clase media, de no ser pobre, no querer ser pobre, pero si sos pobre, esa es la famosa la dignidad del pobre, ser pobre digno. Y la cuestión del brillo, mientras más brille tu casa, esto lo dice Panesi, mientras más brille tu casa, más reputación vas a lograr. El piso de tu casa. Tiene que ver con justamente la forma en que Puig maneja la idea de brillo. ¿Por qué? Porque el brillo es un componente muy fuerte en Hollywood para dar cuenta de, bueno, quien más esplendor y brillo tiene en Hollywood es el estrella del espectáculo, ¿no? Es el star. Eh,
De hecho, hay un texto maravilloso de Beatriz Arlo que se llama, es un texto chiquitísimo, se llama El brillo, la parodia de Hollywood y la modestia, que está en Ficciones Argentinas, eh, que dice, les leo, dice, Manuel Puig creía que todas las historias se habían resumido en un Aleph, Hollywood, la utopía de su infancia. Tomó en serio la cultura de Hollywood, del radioteatro, de los géneros sentimentales, que la literatura alta había rechazado con su impulso permanente de construirse diferenciándose. Puig, en cambio, construye su propia diferencia al mezclarse en esa cultura media, amable, concesiva, y escribe sus novelas con la materia prima de la industria cultural. Este es otro rasgo, quizás el más importante, de la literatura Puig, o aquella que la singulariza, ¿no? Que es, Puig es una fiesta de los géneros, es una mezcla constante, no para de mezclar géneros, no para de usarlos a su antojo. En Boquitas Pintadas, ¿no? Si vamos a Boquitas Pintadas y se los muestro, Manuel Puig lo que hace es constantemente poner los géneros a su disposición, ¿no? Empieza con una necrológica, acá estamos en Boquitas Pintadas. Eh, Pone en funcionamiento una necrológica, después aparecen cartas, después aparecen diálogos, después aparecen noticias del diario, aparecen incluso como guiones teatrales que a veces aparecen comentados, ¿no? Eso es una constante fiesta de justamente géneros simples, géneros primarios, que son puestos en funcionamiento, materializados, usufructuados por el género complejo de la novela, que es en este caso Poquitas Pintadas, y no hay quien mejor utilice los géneros que Manuel Puig, ¿no? Por eso es un ejemplo. Entonces le traía Boquitas Pintadas, otra gran novela, que es la que más me gusta, de Manuel Puig, para, para dar cuenta de la ideología de la clase media, también esta cuestión de la reputación. Hay un pasaje en donde, no sé si, a ver si lo marqué bien. Ah, sí, acá está. A ver. eh, bueno, les voy contando. Dice, no, sí, está acá. Ahí está, lo subrayo. Amabel tampoco. Es una conversación que mantiene. Lo subrayo acá. Es una conversación que mantiene la raba, que es la sirvienta o la empleada, la pobre, la que es embarazada sin ser casada, de un cabo de policía que es Pancho. Es una conversación que tiene la raba con Nené. Nené es la mal casada, la mal casada, la casada infeliz. Es la que viaja, se casa muy prontamente con un tipo de ciudad, se muda a la ciudad y mantiene para los habitantes del pueblo, los que quedaron en el pueblo, y ella vio, mantiene una farsa. Mantiene una farsa esta cuestión de yo logré el éxito económico, mi casa está súper equipada, es un matrimonio feliz, todo me va bien, yo elegí bien, etcétera, 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 ¿no? Es decir, lo que a Nené le importa y lo que a todos los personajes de la Boquita Pintada le importa es la reputación. Pero ¿qué pasa? La Raba se le aparece de improviso en su casa en la capital, no sé si es Buenos Aires, y la sorprende y da cuenta de que todo había sido una farsa, ¿no? Entonces, a Nené lo que más le importa, esta es una conversación telefónica que mantienen, lo que a Nené le importa es que la Raba, cuando vuelva al pueblo, no le cuente a nadie que ha visto su casa. Dice, no le cuentes a mi madre que viste mi casa. Y después, acá, Amabel, que es como Amabel fue su mejor amiga y ahora su archienemiga, ¿no? Aquella mujer con la que compite de la misma edad, dice, prométeme que Amabel tampoco le va a contar que viste mi casa. Te prometo. Bueno, lo genial de Puy es que después de la enunciación propiamente dicha, de lo dicho, aparece en tercera persona, en cursiva, como una especie de voz en off, que no sabe, es la voz del narrador, pero nunca toma la palabra, ¿no? Otro rasgo importante de Puy es alguien que nunca toma la palabra, eh, o mayoritariamente nunca toma la palabra, es un narrador que se oculta en la voz de sus personajes, en las narraciones corales de sus personajes, pero nunca toma la palabra, nunca sabemos, ¿no? A diferencia total de García Márquez, caso que analizamos anteriormente. Entonces, les decía, en esa especie de voz en off,
transcripta explícitamente en cursiva, ¿no? Es esto, se aclara como la escena. Es como el detrás de escena, la anotación que, si han leído obra de teatro, saben que son las anotaciones que tienen los actores para saber cómo actuar esa escena. Bueno, acá nos llega así. Dice, Nené, ¿no? Vuelve a arrepentirse de haber pedido teléfono blanco, siempre marcado por huellas de dedos sucios. Además, necesita una silla en ese cuarto para no sentarse obligadamente en la cama cada vez que atiende el teléfono. Decide ilustrar los herrajes del juego de dormitorio ese mismo día. Yéndose a la cocina, atraviesa un cuarto destinado a comedor donde solo hay una caja de cartón conteniendo un velador con una pantalla de tul blanco. No tiene nada. En el pequeño vestíbulo de entrada destinado al living tampoco hay muebles. Mira el espacio vacío preguntándose si jamás reunirá el dinero para comprar todo el contado, pues ha resuelto evitar el pago adicional de intereses implícito en una compra a plazo. Muestra la situación de total precariedad que tiene Nené y muestra cómo es la farsa que construye para los otros. Entonces, ¿por qué Boquitas Pintadas se convierte en un caso ejemplar? No solo por seguro, sino ejemplar, un caso paradigmático para analizar desde Bakhtin eh, literatura, es decir, es una puerta de entrada muy rica. ¿Por qué? Porque los personajes no paran de hablar, porque se puede exhumar y evidenciar y materializar una ideología, que es la ideología de la clase media, y porque se puede trabajar muy bien la cuestión de la voz, ¿no? De la enunciación. Entonces, yendo a lo que nos interesa, aquellos que quieran analizar la literatura, aquellos que elijan en el examen final la literatura de Puig, pueden elegir cualquier novela de Puig, pero pueden elegir, yo les sugiero, Boquitas Pintadas, porque Boquitas Pintadas tiene muchos estereotipos que permiten reproducir y materializar o cristalizar la clase media. A ver, les voy a compartir otro, perdón, que estoy muy compartido, un PowerPoint que hice, que no lo voy a leer porque, pues bueno, un poco ya fui recuperando las cuestiones, lo hice para esta ocasión, pero acá está, ¿no? El chisme. Lo que tiene Boquitas Pintadas es que a través del chisme, el chisme que se vehiculiza a través de la oralidad, a través del habla, ¿no? Permite recuperar muchos lugares comunes, pero muchos estereotipos culturales de la clase media argentina y se vuelve una arena ideal para trabajar desde Bakhtin cómo los personajes construyen una visión de mundo específica. Entonces, dice, en Boquitas Pintadas tenemos a la mujer mal casada, que es Nené, tenemos al inescrupuloso Don Juan, que es Juan Carlos, el Don Juan que, bueno, se acuesta con todas, enamora a todas, ¿no? Después tenemos a la consabida familia de bien, la casquivana de familia de bien, es decir, eh, aquella que es Mabel, ¿no? Mabel es como la niña mimada, la que ha tenido una educación en infancia de privilegio y termina casándose termina como manchando su reputación de una forma que no les quiero contar, porque, porque les arruina la novela y quiero que se enteren. Después tenemos la solterona resentida, que es la hermana de Nené. Después tenemos la sirvienta engañada, que es la Raba, ¿no? Y después tenemos todas estas culebrones de 4 de la tarde permiten analizar de forma muy, muy, muy rica la literatura de Puig, ¿no? Entonces, nada, un poco cerrando, se me fue un poco de las manos la cuestión. La clase que viene, vamos a volver sobre esto, pasa la última clase, no para explicar todo de vuelta, esto ya queda grabado, sino un poco para precisar, bueno, si llegan a elegir eh, Bakhtin y si llegan a elegir Puig, hay un montón de bibliografía y crítica para analizar que les puede permitir profundizar y llegar, materializar una lectura rigurosa de Boquitas Pintadas. ¿Quiénes son los grandes huillanos de la crítica argentina? Bueno, sin duda Beatriz Arlo, sin duda Ricardo Piglia, al punto que lo toma como una vanguardia.
Alberto Giordano, el rosarino, que escribe su tesis doctoral es sobre Manuel Puig, se llama La comparación infinita. Es una tesis muy importante porque va a refutar a todos los recién nombrados. Y después Graciela Goslup, que es la autora de La Plata, es la autora del texto, la entrada al diccionario de José Amícola, que se llama Géneros discursivos, que les consigné en la bibliografía. Léanlo, incluso da un ejemplo de Puig ella. Así que bueno, esto es todo por hoy. Y nada, seguimos la clase que viene, que va a ser la última. Saludos.